Ahora sí, bien, así les quedaba a ustedes. Ok, bueno, les cuento que con Jupeco nos conocemos porque yo estaba en búsqueda de comida vegetariana y casera y no recuerdo bien, pero de alguna forma me llegó el contacto y les empecé a comprar y bueno, realmente pegamos muy buena onda con todos los de la familia. Es un emprendimiento Sí, hermoso que está basado en toda comida agroecológica vegana, súper saludable. Así que bueno, y ahí empezamos a intercambiar un poco más de ideas de estas charlas y bueno, por ahí yo les hago también algunos consejos nutricionales para que se pongan en sus box de comidas y bueno, nos enriquece a ambos, me parece. Así que bueno, nada, gracias también por compartir este espacio. tal cual, no, gracias a vos. Bien, bueno, perfecto. Bueno, les voy a pedir si pueden, algunos están como con el micrófono prendido y tal, y los vamos silenciando, pero bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar con el concepto de lo que es una alimentación basada en plantas. La alimentación basada en plantas es aquella que elimina completamente o evita, sí, o sea, no los elimina, pero sí los evita en la mayor parte del tiempo, la ingesta de alimentos de origen animal. Cuando uno habla de una alimentación basada en plantas, hay muchos tipos. Uno puede pensar en una alimentación vegana, que son aquellas personas que sacan todos los alimentos de origen animal y todos los productos. Hay, por ejemplo, algunos productos que sus aditivos vienen de origen, digamos, de origen animal. Un caso es el colorante carmín, que viene de los insectos, que se los aplasta y da como un color rojo a los alimentos, que suele poner en las golosinas, en el yogur, en los helados. Y bueno, aquellas personas que deciden llevar a cabo una alimentación vegana, los excluyen totalmente esos alimentos también. Después tenemos las personas vegetarianas, que son aquellas que, bueno, pueden consumir leche, pueden consumir huevos o lácteos en general, y las flexi-vegetarianas, que son aquellas que en su día habitual no consumen alimentos de origen animal, pero que quizás en algún evento social son un poco más flexibles y lo pueden consumir. Lo importante de la alimentación basada en plantas y lo principal es que evita o limita los alimentos ultraprocesados y elige particularmente alimentos más naturales. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede tener una alimentación vegana, pero vivir a coca o a Oreo, que son veganas, ¿sí? Por eso es que luego surge este concepto de alimentación basada en plantas, entendiendo que es una alimentación vegetariana, vegana o flexi-vegetariana, como les decía recién, pero que es basada en alimentos vegetales y los más naturales posibles. Y después, por otro lado, las personas que deciden llevar una alimentación basada en plantas lo eligen por diferentes motivos. No a todos nos motiva lo mismo, ¿no? A la hora de dejar de comer alimentos de origen animal. Yo sí les quiero preguntar a ustedes qué los motivó, porque bueno, yo me imagino que la mayoría de acá o está interesado en este tipo de alimentación y quiere comer más alimentos vegetales, o ya tiene una alimentación vegana, vegetariana. Entonces, bueno, les quiero preguntar un poco digamos, qué fue lo que los motivó, si me quieren ir poniendo en el chat, a elegir este tipo de alimentación. Hay varios motivos, ya los vamos a contar. Sí. Bien, ok. El sufrimiento animal, la vida tan injusta para otros seres, protección animal. Bien. Sí, normalmente ese es como el primer motivo, va, por lo menos yo en el consultorio cuando pregunto es como lo primero que me dicen, el Y después sufrimiento me animal. parece. Bien. Minimizar el consumo de carne y al mismo tiempo buscar un equilibrio, empatía con los animales. Buenísimo. Me encantó ese de Agus también buscar el equilibrio, ¿no? Está bueno ahí. Bien. Bueno, Sabri, te voy a ir pasando para que cuentes los motivos o las Sí. razones por las cuales elegimos una alimentación basada en plantas.
Bueno, una de las principales, y creo que todos por lo menos tenemos esa sensibilidad por lo que veo en los comentarios, es por los animales, por una cuestión más ética, donde elegimos sacar de nuestra vida todo lo que es el maltrato, el sufrimiento, la muerte, porque los consideramos unos seres vivos sintientes. Y no un dato menor es saber que a los animales se les aplica hormonas y antibióticos que luego de eso nosotros lo consumimos. Entonces también hay que tener en cuenta qué vamos a consumir y que para tener una alimentación equilibrada es tan importante como no consumir animales o si los consideras, qué tanto consumir, ¿no? Con eso decías también de tener una alimentación equilibrada. Si bien yo soy partícipe de consumir solamente alimentos basados en plantas, bueno, tener un poquito de esta consideración de decir, bueno, dejar de consumir tantas carnes rojas o pollo o lo que fuese, también es importante, por lo que sigue después, que es otro motivo, que el medio ambiente. Perfecto, Iva. Ahí está, justo. Que también está como ligado, o tiene algún nexo con lo que son los animales, el hecho de no consumir justamente alimentos que provengan de animales ayuda a reducir lo que son los emisores de gases que son generados por la producción industrial ganadera, aunque además eso hace que se pierda más biodiversidad y se contamina más el agua, que es nuestro recurso más importante y el más escaso. Al consumir estos vegetales, nos ayuda también a reducir la emisión de estos gases de efecto invernadero y disminuye el consumo del agua. Se previene, perdón, el aceleramiento del cambio climático. Justamente hoy es un día muy importante porque es el Día Mundial o Internacional, creo, del Cambio Climático, y esto ayuda a conservar justamente los recursos naturales. Ujú. Le cortisol. Ahí vamos con el Otro de los otro. motivos que también es muy importante es la salud, que bueno, acá me siento más identificada porque fue uno de los principales motivos, para mí por lo menos, en lo que me llevó también esta alimentación basada en plantas, es su gran variedad de alimentos que te permiten justamente tener una alimentación equilibrada, donde te invita a conocer, a probar, ya sean nuevos o conocidos, pero probar distintas combinaciones y así también potenciar nuestra salud, porque creo que es algo muy importante a tener en cuenta cuando nos alimentamos, que no es solo el hecho de comer, sino de alimentarnos y nutrirnos. Esto también ayuda a prevenir enfermedades, aumenta energía, reduce lo que son los problemas de sueño y hasta mejora la salud mental, que yo creo que es lo más importante. Tal cual, tal cual. Y también, Sabri, para aportar todo lo que es la alimentación basada en Sí, plantas, obvio. como tiene muchísima fibra, ayuda a todo lo que es reducir el colesterol, o sea, previene un montón de enfermedades Ujú. cardiovasculares, a reducir la glucemia, por lo tanto, para todas aquellas personas que tienen una insulinoresistencia, una prediabetes o diabetes, también va a ayudar muchísimo. Con la pérdida de peso también ayuda y está relacionada con la prevención de algunos tipos de cáncer. Así que, nada, súper importante ahí también para la salud, comer más alimentos vegetales. Ahí puse los otros dos. Sabri, no sé si los llegas a ver. No sé si me escuchas, Sabri. Hola, ¿sí? Ahí ¿Se me está. No, no, escucha? te decía que ahí puse los otros dos de espiritualidad y preferencia por los alimentos vegetales. Se corta un poco, me parece. Pero bueno, voy a seguir diciendo, muchas personas no es que deciden tener una alimentación vegetariana por estos motivos, sino también porque realmente no les gusta mucho la carne de cualquier tipo, no les gustan los lácteos o los lácteos le hacen mal, el huevo igual. Entonces, bueno, es una persona que sin quererlo termina, digamos, evitando estos alimentos y por lo tanto tiene que centrarse en tener una alimentación basada en plantas y todas estas recomendaciones para la salud tenerlas en cuenta también, ¿sí? Bueno,
Esto también es importante de poder identificar que no hay un motivo que sea mejor que otro digamos, para tener una alimentación basada en plantas, ni tampoco hay una forma correcta de hacerlo. No es que de repente tengo que dejar de comer o disminuir de golpe, sino que es un proceso muy interno que cada uno va teniendo y que lo importante sí es poder hacer cambios que beneficien a la salud y que también van a beneficiar al planeta, ¿sí? Por todos los que les comentaba recién Sabri. Bueno, vamos ahora con los mitos de la alimentación vegetariana. Vamos a nombrar 5 y bueno, si después conocen algún otro mito, además me van a ir preguntando. El primero es que la alimentación vegetariana y vegana, aunque esté planificada, es carente, incompleta y perjudicial para la salud. Eso se súper escucha. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que estos organismos que ustedes ven acá, la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, fíjense que la Academia Americana de Pediatría, la Asociación de Dietistas de Canadá, la Asociación Británica, en Argentina la Sociedad Argentina de Nutrición, la Federación Española de Dietistas, todas estas organizaciones avalan la alimentación basada en plantas. Y hay un montón, no sé, si uno busca en internet es una lista inmensa, pero bueno, yo pongo estas que me parecieron como las más importantes. ¿Y qué dicen estos organismos? Dicen que en realidad las dietas vegetarianas, incluso las dietas veganas, fíjense este detalle, bien planificadas, eso es importante, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud. Y fíjense que destaca que son importantes, o sea, son apropiadas para cualquier etapa del ciclo de la vida. O sea que una mujer embarazada puede tener una alimentación de este tipo, un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, incluso los deportistas también pueden cubrir tranquilamente sus proteínas y todo. Así que bueno, en realidad lo que podemos decir es que este mito es falso, ¿sí? Así que bueno, sobre todo cuando ustedes, viste, muchas veces pasa que se van a los médicos y los médicos le dicen, no, no podés tener una alimentación vegetariana o vegana, me ha pasado. Y la verdad es que eso es una opinión, no está basado en la ciencia. Entonces, ustedes se lo pueden como refutar también con esto, ¿no? Entendiendo que hay un montón de organismos que lo avalan. Así que siempre tengan en cuenta eso. Seguir este tipo de alimentación tiene una base científica y no es una opinión. ¿Mm? Bien. Vamos con el mito número 2 y en esto quiero que estén muy atentos porque quizás para algunos es algo nuevo y para otros es algo que ya lo sabían, que tiene que ver con que este es el mito, que no es necesario suplementar con B12 porque las bacterias intestinales la fabrican, eso se dice mucho. Y después se dice que las algas, la levadura nutricional también son fuente de vitamina B12, ¿sí? Ajá, y ahí me dicen que están tratando de empezar una alimentación vegetariana. Bueno, qué bueno. Acá te vamos a contar cómo hacer, de a poco. Bien, vamos a ver cuál es la realidad entonces con la alimentación, con la B12, ¿sí? La alimentación vegetariana. Lo primero que hay que entender es que la vitamina B12 no es ni de origen animal ni vegetal. La vitamina B12 es de origen bacteriano. ¿Qué quiere decir eso? Que la fabrican unas bacterias que están en la tierra, ¿sí? Cumple muchísimas funciones en el cuerpo, tanto animal, de los animales, como bueno, el cuerpo humano, que es básicamente todo lo que es para que funcione bien todo lo que es el sistema nervioso y también todo lo que es la sangre. Por lo tanto, cuando yo tengo una deficiencia de vitamina B12, probablemente tenga pérdida de la memoria, esto es obviamente cuando por ahí esté muy avanzada, pero pasa, temblequeos, ¿sí? Todo esto es porque participa en el sistema nervioso central, hormigueos en las piernas, en las extremidades, y también da un tipo de anemia, la falta de vitamina B12. Entonces, todos los síntomas de anemia como cansancio, dificultad para respirar, también lo voy a tener si tengo deficiencia de B12. Entonces, em, ¿dónde va a estar? Si bien dijimos que es de origen bacteriano, en los alimentos de origen animal nosotros la vamos a encontrar, pero porque los animales se los suplementa con B12.
¿sí? Las vacas que están encerradas se les da B12 porque ellos también la necesitan. Y cuando consumo huevo, lácteos o lácteos, también voy a estar indirectamente consumiendo B12 y consumiendo un suplemento, ¿sí? Otra opción es poder encontrarla en alimentos ya más vegetarianos, que estén fortificados, por ejemplo, en la leche vegetal y demás, pero aquí en Argentina hay muy poco de eso, ¿sí? Casi que no hay alimentos vegetales fortificados y la mayoría son de mala calidad. Sí es cierto que se produce en una parte del intestino, pero la mayoría de esa B12 que fabrica el intestino se elimina por materia fecal, porque no se absorbe, o sea, se fabrica en intestino grueso, y nosotros la absorbemos en intestino delgado, entonces no sirve esa vitamina B12. Y con respecto también al mito, las algas y la levadura nutricional tienen una B12, por eso se escucha, pero esa B12 es inactiva. Eso quiere decir que el cuerpo no la va a aprovechar. ¿Estamos? Entonces, este mito es falso, ¿sí? Em, no es necesario suplementar y las algas y la levadura nutricional no son fuente de B12. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? Ya sabemos que el mito es falso, pero lo importante es que ustedes siempre se hagan análisis de sangre y que en esos análisis de sangre chequen la vitamina B12, ¿sí? Si no consumimos mucha carne o muchos lácteos, o si ya llevamos una alimentación vegetariana y vegana, es necesario suplementar. Eso sépanlo siempre, sí o sí el suplemento. Como les decía recién, los alimentos vegetales acá en Argentina que están fortificados son pocos, ¿sí? Y la mayoría son ultraprocesados, entonces yo no les voy a recomendar cubran la B12 con ultraprocesados, sino directamente para asegurarse y quedarse tranquilos, em, hagamos una suplementación, ¿sí? Bueno, acá me preguntan cómo absorbemos mejor la B12. En realidad no hay, o sea, no hay alguna estrategia para absorber mejor la B12. Si vos tomás un suplemento, esa B12 se va a absorber y te tenés que quedar tranquila, Cata, ¿sí? No, digamos, no. Y tampoco es que hay, si estuvieran alimentos vegetales fortificados, no es que hay estrategias como sí con el hierro y el calcio para absorberla mejor. Vos la incorporás y listo. Si tu sistema digestivo funciona bien, se debería absorber sin ningún problema. Muchas gracias. De nada. Bueno, seguimos. Vamos con el mito número 3, que es que la comida vegana o vegetariana es cara. Bueno, siempre se dice eso, viste que comer sano es caro, que comer sano es caro. ¿Qué hice yo? Yo me tomé el trabajo el fin de semana de entrar a las páginas de los supermercados y dietéticas e hice una comparación de lo que es una alimentación que tiene más alimentos de origen animal y una alimentación vegetariana. Y fíjense que la alimentación, perdón, vegetariana no, basada en plantas, es mucho más económica. ¿Y a qué se debe esto? Básicamente se debe a que fíjense el precio de la carne, del pollo, de la milanesa, bueno, ahí puse una carne de vaca, en comparación de lo que sale las lentejas. Lo fui comparando obviamente en igual cantidad como para que sea real la comparación. Y fíjese incluso, si yo compro un queso crema que sale 600 pesos y después en casa me hago un hummus casero, ese hummus casero me va a salir 292 pesos. O sea, fíjense la diferencia. Puede haber algunos alimentos más caros, por ejemplo la bebida vegetal, pero se termina compensando. Nunca gastamos más. Y lo digo por experiencia porque llevo una alimentación vegetariana y yo me comparo con otras personas que consumen alimentos de origen animal y realmente gastamos acá en casa muchísimo menos. Fíjense las galletas que de repente yo las puedo cambiar por maní, que dependiendo del tipo de maní puede resultar hasta más barato y después comparé un dulce de leche o algo untable con una pasta de maní, que fíjense que el dulce de leche más caro y de la mejor marca sale lo mismo que una pasta de maní, ¿sí? Así que bueno, otra vez, falso, ¿sí? La comida vegana y vegetariana no es cara. Bien. Mito número 4. La alimentación vegetariana y vegana genera déficit de vitaminas, de minerales, es necesario tomar suplementos y tampoco cubre las proteínas, ¿sí?
Bien. Perdón, antes de seguir, acá me preguntan por qué las galletas son de origen animal. Porque pueden tener leche, ¿sí? O pueden tener algún aditivo que venga de origen animal, ¿sí? Entonces por eso no serían basadas en plantas. Bueno, vamos entonces a ver si es necesario tomar más suplementos y si no cubrimos las proteínas. Bien, y fíjense que pongo, todas las vitaminas y minerales se encuentran en alimentos de origen vegetal, todos, calcio, hierro, zinc, magnesio, todo lo que a ustedes se les ocurran, ¿sí? Proteínas, grasas, hidratos de carbono, a excepción, como les explicaba recién, de la B12, pero no es porque sea de origen animal, es porque es de origen bacteriano, ¿sí? También se ha visto, por ahí se habla de que los vegetarianos, los veganos y demás tienen más anemias, tienen más osteoporosis, y eso es totalmente falso. Se ha visto que las personas que tienen una alimentación basada en plantas no tienen más anemia que los omnívoros, y que incluso, en el caso, por ejemplo, de las proteínas, consumen igual o más proteínas que las personas que consumen alimentos de origen animal, ¿sí? Incluso si uno se pone a ver y se pone a investigar y dice, bueno, a ver, los casos de anemia, los casos de osteoporosis, de déficit de nutrientes, incluso de proteínas, se dan en toda la población en general, coman alimentos de origen animal o no. Son como nutrientes que si están en déficit es en la población en general, no necesariamente de las personas que tienen una alimentación basada en plantas. Y como bueno, les decía anteriormente, bien planificado, no es necesario consumir suplementos, excepción de la vitamina B12. Y fíjense que acá les pongo algunos casos de vitamina D. ¿Por qué les pongo la vitamina D? Porque la vitamina D es la vitamina del sol, ¿sí? Nuevamente, no es ni de origen animal ni de origen vegetal. Puede estar en algunos animales, pero en muy poca cantidad. Y como se sintetiza con el sol y por el estilo de vida que nosotros llevamos ahora, también yo a persona que le pido en el consultorio análisis de vitamina D la tiene baja, ¿sí? Así que yo siempre les sugiero también que anualmente se hagan un chequeo de vitamina D porque cumple un montón de funciones en el cuerpo, inclusive, o sea, ayuda mucho a lo que es la absorción del calcio, ¿sí? Así que bueno, yo puedo consumir un montón de calcio, pero si no tengo vitamina D, no, digamos, no se va a absorber. Así que podemos decir que el mito 4 es totalmente falso también. Bien, y vamos con el mito 5, que dice que los lácteos son esenciales para fortalecer huesos. Bueno, esto es como re común en los niños, viste que los niños no pueden estar sin lácteos. Y bueno, después en los adultos también, sobre todo, viste, cuando pasan 50, 60 años, también se remarca mucho que tienen que consumir calcio y se van los lácteos. Bueno, lo que hay que entender es que si bien los lácteos tienen calcio, tienen proteínas de origen animal y sobre todo el queso tiene mucho sodio. Y tanto las proteínas de origen animal como el sodio generan una pérdida de calcio por orina. O sea que yo voy a estar consumiendo calcio, pero ese calcio básicamente no se va a estar absorbiendo, ¿sí? Es más, se va a estar perdiendo del cuerpo. Em, entonces, no son la mejor fuente de calcio los lácteos, ¿sí? Es más, se ha visto también en diferentes estudios que la mayoría de las personas que consumen lácteos tienen osteoporosis. Además, bueno, un poco lo que les comentaba Sabri, contienen antibióticos, hormonas y que su consumo está asociado a todo lo que es alergias e intolerancias, muchísimas hoy, sobre todo lo que es la parte de resfríos, cuando uno, viste, está como con mucho moco y demás, los lácteos en esos casos se recomienda sacarlos directamente porque empeoran todos los síntomas. Y bueno, ya existen un montón de alimentos vegetales fuente de calcio, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y como les decía recién, la salud ósea no depende solo del calcio, también de la vitamina D y del ejercicio físico. O sea que las recomendaciones que te dicen para huesos fuertes solo lácteos, tampoco, porque están centrando solo en el calcio y también hay que ver la vitamina D y el ejercicio físico. ¿Mm? Bien, así que el mito 5 también totalmente falso. Bueno, les queremos preguntar si escucharon o les dijeron algún otro mito.
Que pasa también, viste, que uno empieza con una alimentación basada en plantas y la gente, viste, empieza a opinar del tipo de alimentación que uno tiene. No sé, Sabri, a vos, desde tu experiencia, ¿te dijeron todos? Todos. La verdad que todos, creo que he pasado por todos. Estoy tratando de recordar si hubo alguno más. Incluso hace muy poco estuve en una reunión de trabajo y se dio la charla esto de la alimentación y de cómo complementar y con suplementos, y que es verdad, esto es como que sí o sí tienen que tomar la B12, y claro, ellos tampoco saben por qué, digamos, consumiendo carnes o cualquier alimento que venga del animal, tienen asegurada la B12, como se daba toda esa charla y esa reflexión. Pero creo que me han dicho todos estos mitos. No sé si hay algo nuevo como para aportar. A ver qué dicen en el chat. Vivir a fideos, Karina. Ah, sí, también. Claro, bueno, no vives de ensalada, la típica. Tal cual. Sí, sí, sí. Bien. Que las plantas también sufren, ¿no? Y eso también lo dicen. Sí. Ay, sí, eso también. También, también. Bien. Que adelgazas mucho y a veces me cuestiono si es verdad. Bueno, lo que tiene la alimentación vegetariana es que como tiene Sí, tantos sí, sí, alimentos de es real. origen vegetal que tienen fibra, suele dar más saciedad. Las personas vegetarianas y veganas suelen tener menor peso. No, no un bajo peso, ¿no? Pero sí suelen ser, eh, eh, digamos, más delgadas, por así decirlo. Bien. ¿Qué más nos dicen? Si no comes Comés carne, aburrido, ese es un montón. sí. Hoy nada que ver encima, tenés mil combinaciones y mil Claro. cosas. Sí. Acá dice que si no comes carne no, no cubrís el requerimiento de proteínas. Nada que ver, ya lo vamos a ver. Te preguntan mucho qué comes también. Hay personas que le sacas la carne y... Pero bueno, por ahí Claro. también, Sí, yo creo que la mayoría desconoce un poco del mundo. tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Comes aburrido. Ay, que es la ley de la vida. Sí, también, también, también nos dicen eso. Bueno. Estamos entonces, ¿te parece, Sabri, que pasemos al próximo tema? Sí, sí, sí. Y ahora vamos a Dale, sacar un montón de dudas con toda la info que nos vas a brindar. dale, dale, dale. Bien. Bueno, entonces, esto es básico, ¿sí? O sea, cómo lograr una alimentación basada en plantas saludable. Yo les voy a dar como algunos tips para quienes quieren empezar a comer más vegetales, después les vamos a dar también recomendaciones, pero básicamente tienen que pensar que tienen que estar todos los grupos de alimentos vegetales, todos, 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 todos. A veces sí pasa que cuando uno saca la carne es como que por ahí se va más al arroz, es un poco cierto eso, pero a medida que empieza a conocer se da cuenta que tiene un montón de alimentos vegetales y de variedad. Siempre es importante saber que las legumbres tienen que ser la base de la alimentación, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Es importante la variedad. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces uno dice, bueno, como legumbres, pero como solo lentejas. Y hay un montón de legumbres, ya las vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante es variar, o sea, me voy a una lenteja, me voy a un garbanzo, me voy a un poroto aduki, un poroto mono, un poroto negro, una lenteja turca, bueno, todo lo que tengo. Y así con cada grupo de alimentos. En cantidad adecuada también, uno puede decir, bueno, como frutos secos, pero me como dos almendras al día y no, eso para la alimentación basada en plantas, no, hay que comer bastante frutos secos y sobre todo de calidad, por lo que les decía recién de que no esté basada en ultraprocesados. Es importante utilizar técnicas para aprovechar los nutrientes, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, ahí dice limitar el consumo de ultraprocesados nuevamente. Análisis de sangre completos, como les decía recién, una vez al año. Pidan hemoglobina, pidan ferritina, pidan ferremia, pidan B12, pidan vitamina D, pidan magnesio, pidan zinc, ¿sí? Pídense todos, todos, todos los análisis completos. Después hay que encontrar un médico que los quiera, los quiero pedir, pero bueno, cualquier cosa me preguntan, que tengo una médica que es excelente para recomendarles. Así que bueno, cualquier cosa
les paso el dato de ella. Suplementación con vitamina B12. Y algo que tienen que tener en cuenta es que los análisis de sangre, cuando uno se ve los análisis de sangre, los valores de laboratorio que figuran, vieron que normalmente figura como valores normales y te ponen los valores normales, esos valores están desactualizados. La vitamina B12 tiene que estar siempre, siempre por encima de 400. ¿Sí? Eso es muy importante. Y la vitamina D mayor a 30. Incluso ya hay algunos médicos que están hablando mayor de 40, la vitamina D, ¿sí? También, esos no están desactualizados, pero sí la vitamina B12. Entonces, si yo voy a un médico que por ahí no está muy interiorizado en alimentación basada en plantas y me dice que está bien y mi B12 es de 300, no, sepan que tiene que estar siempre por encima de 400. Y si es de 500, mejor. ¿M? Y bueno, y como siempre, planificación y organización. Es básico, básico, básico que ustedes puedan empezar a planificar, organizarse, a comprar en cantidad, a cocinar, a tener, ¿sí? Porque si no nos organizamos, después salimos al mundo y lo que vamos a encontrar son ultraprocesados, no importa si son veganos, vegetarianos y demás, son ultraprocesados y eso es lo que hay que evitar. Bueno. Em, y algunas ideas para empezar a consumir más alimentos vegetales, para quienes quieran, que por ahí no tengan aún una alimentación vegana o vegetariana, pueden empezar, por ejemplo, a aplicar lunes sin carne, entonces pueden de repente 1 o 2 días a la semana no comer carne. Pueden también, en lugar de hacer eso, empezar a consumir legumbres, decir, bueno, 2 veces, 3 veces en la semana empiezo a poner legumbres en mi plato. Entonces, como dice la tercera recomendación, por ahí, si ustedes ponen un plato mitad carne con verduras, pueden poner un cuarto de carne y empezar a sumar legumbres, ¿no? Entonces ahí se van interiorizando con el mundo de las legumbres también. Ahí le compran a Jupeco las hamburguesitas y tienen fácil y rápido hamburguesas. ¿O no? Bien, después Ay, sí, sí, simple. Le sacas el físico y ya las tenés. ya los tenés, tal cual. Bien, después otra estrategia puede ser que digan, bueno, a partir de ahora en el desayuno no sumo alimentos de origen animal. Entonces ahí puedo empezar a poner una pasta de maní, un hummus, en reemplazo de un dulce de leche o un queso, por ejemplo. Y bueno, y explorar recetas e ideas, porque hay un montón realmente. Uno a veces se queda siempre en lo mismo, pero hay muchísimas cosas para comer. Así que bueno. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo más? Si no, arrancamos con el siguiente tema. Creo que ahí justo hay un mensaje donde preguntan si es malo pasarse los niveles de B12. Es una duda que, por ejemplo, yo también tengo. Ah, bien, ok. En realidad es raro pasarse con los niveles de B12 a través de suplementos, o sea, es muy, muy raro porque todo exceso se elimina por orina en el cuerpo. Entonces es raro. Si hay un exceso de B12 puede tener que ver con algo que tenga que ver con la eliminación o por ahí yo siempre mando al hematólogo en esos casos, ¿sí? Pero no, digamos, que haya algún problema con esto mismo o con la síntesis o algo así, pero del suplemento es muy raro pasarse, pues se elimina. Y de hierro tampoco. Y bueno, de hierro sí, en realidad, pero pasa lo mismo. O sea, si yo estoy tomando un suplemento de hierro, siempre tengo que estar súper controlada, ¿no? Y saber hasta cuándo. Lo mismo calcio, lo mismo hierro. La vitamina D sí, también hay que tener cuidado porque es tóxica en el cuerpo. Pero si yo lo consumo a través de alimentos vegetales, no me voy a pasar. Quédense tranquilos por eso. Si no, al hematólogo. Eso sería, digamos, como la recomendación. Bien. Bueno. Entonces seguimos con el otro tema que son los grupos de alimento y la variedad, que es esto que yo les decía recién, qué es lo que tengo que incorporar. Vamos a ir pasando las diapo y vamos a ver que las frutas y las verduras tienen que estar presentes. Fíjense toda la variedad que tenemos para que no nos quedemos siempre en la lechuga y el tomate. Miles de formas de incorporarlas también. Eh,
las frutas las puedo poner enteras en ensalada de frutas, las puedo mezclar con frutos secos, las puedo poner en batidos, en licuados, en pancake. Igual que las verduras, las puedo hacer al horno, las puedo hacer en tortillas, en ensaladas, bueno, miles de formas de incorporar, en sopas rellenas. Entonces, bueno, por ahí es cuestión de ir pensando ideas, anotando, teniendo ahí en la heladera pegadas para no caer siempre en lo mismo. Mm. Frutos secos y semillas es otro grupo que también tiene que estar a diario. Fíjense que tenemos nueces, almendras, castañas, maní, avellanas, pistachos, sésamo, que no solamente tenemos el sésamo blanco, chiquito, que es el más habitual, sino tenemos sésamo negro, integral, chía, girasol, zapallo, amapola, ¿sí? Lino. Y los puedo sumar de miles formas. Puedo hacer pastas con los frutos secos. Yo hago un untable que es de nuez, que es muy, muy rico. Lo mixeo con condimentos y demás y queda exquisito. Entonces, esa es una opción. La pasta de maní. Bueno, el de castañas de cajú también se compra mucho. Está más en el mercado. Los podemos hacer enteros, tostados, podemos usar las harinas, los podemos comer en barritas, galletas, en pancakes, miles de formas, para no aburrirnos, ¿no? Y que sea siempre como el puñado de fruto seco. Por las dudas, digamos, lo que es frutos secos y semillas van a aportar principalmente grasas, las frutas y las verduras, agua, vitaminas y minerales. Los cereales integrales también, uno se queda en el arroz, en la avena, ¿sí? Tengan en cuenta que tenemos el amaranto, la quinoa, el trigo sarraceno, el trigo burgol, y que puedo usar sus harinas también. Vienen, por ejemplo, fideos de quinoa, entonces yo los puedo usar y de repente, para no estar comiendo siempre trigo, reemplazar, y ese fideo va a ser mucho más nutritivo. ¿Qué más? Bueno, vienen panes de trigo sarraceno, incluso para la gente que no le cae muy bien el gluten, excelente. Y bueno, y puedo usar sus harinas también, puedo hacer un pancake con harina de arroz integral. Entonces, fíjense todas las preparaciones. Cereales nos van a aportar principalmente hidratos. Y después legumbres también. Miren toda la variedad que tenemos, todos los tipos de porotos, todas las lentejas. Y también podemos usar sus harinas. Las harinas de legumbres se pueden usar para hacer galletas, tortas. em, También las podemos poner enteras en sopas, podemos rellenar verduras, podemos, bueno, las hamburguesas, que son más típicas, los fideos de legumbres también. Y la legumbre lo que me va a aportar es principalmente proteína. Por eso yo les digo, sí o sí la legumbre tiene que estar. Y después tenemos los aceites, ¿sí? Dentro del cual también siempre nos quedamos oliva, maíz y girasol, pero también tenemos el aceite de coco, de oliva, de lino, de chía. Cada uno nos va a aportar diferentes nutrientes, pero son excelentes también y nos van a aportar grasas saludables, principalmente en crudo, para condimentar, que vengan envasados en botellas de vidrio oscuras. No los vamos a conseguir en el súper, pero sí en una dietética, ¿sí? Y bueno, primera prensa en frío, que significa que no han pasado por tantos procesos, entonces son más naturales. Y incluso si los sometemos al calor, va a ser más saludable. Ok. ¿Dudas, aportes, algo que nos quieran decir? Bien. Acá me preguntan si hay que hidratar, me imagino que son los frutos secos y demás, o las legumbres. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya llegamos ahí. Soja texturizada es una buena opción. Sí, sí, la soja texturizada, sí. Yo la soja siempre recomiendo que sea orgánica. Eso es lo único, ¿sí? Que sea orgánica. Bueno, en realidad en todo, si pueden, la mayoría de los alimentos orgánicos o agroecológicos mejor, pero la soja particularmente. Hay una marca que es Soyana, que hace tofu, bueno, tienen de todo, que es agroecológica y orgánica. Mm. Pero también se usa mucho la soja texturizada como reemplazo de la carne molida, por ahí si me quiero hacer un pastel de papa, una empanada tipo árabe y demás, se utiliza mucho. Bueno, y esto es lo que yo les quería mostrar, que después se los voy a enviar por mail a todos o por WhatsApp, ya voy a ver cómo se los mando, que es un checklist que ideé, que me parece súper práctico para que ustedes puedan ir haciendo e ir tildando en esto que yo les voy diciendo de la variedad y los grupos de alimentos.
Es muy sencillo, fíjense que ahí ustedes tienen toda una semana y lo que tienen son todos estos grupos de alimentos que yo les fui nombrando. Lo único que les pongo ahí porciones son frutas o verduras, porque bueno, es lo que tiene que haber al menos 4 al día en total entre fruta y verdura. Después le voy poniendo cereales, frutos secos, legumbres y aceite. Obviamente que si ustedes comen 2 almendras, no lo contarían, pero si comen un puño de almendras, sí. Lo que tienen que hacer es simplemente tildar. Es decir, hoy que es martes, podrían agarrar el checklist a esta hora o después de cenar y van anotando. Sume frutas, si lo sumaron le ponen un tilde. Si sumaron verduras, le ponen otro tilde. Si no sumaron cereales, lo dejan. Si no sumaron frutos secos, lo dejan. Si sumaron legumbres, le dan tilde. Entonces eso les permite ver a lo largo de toda una semana qué tan variada es su alimentación y qué grupos de alimentos le faltan. Me acuerdo que tenía una consultante que estaba reconvencida que comía legumbres y yo medio que me doy cuenta que no, y se lo hice hacer y se dio cuenta que, claro, comía legumbres una vez a la semana, cuando tenía que incorporar todos los días. Entonces ayuda mucho a poder ver esta variedad de la alimentación. Así que bueno, después se los mando. Bien. Bueno, y ahora la pregunta. ¿Qué creen? ¿Que consumen todos los grupos? ¿Que le faltan? ¿Cuál le faltan? A ver qué me van poniendo en el chat. Le faltan legumbres. Ok, bueno, a incorporarlas. Es difícil consumir todos los grupos todos los días. Faltan legumbres, buenísimo, ahí Lara consume todo. En realidad, eh, no es tan difícil. Tienen que por ahí ir viendo qué otros alimentos están consumiendo en lugar de esos, porque a veces lo que pasa es que capaz que no estoy comiendo frutos secos, pero estoy comiendo galletas. Entonces, bueno, ahí puedo empezar a reemplazar las galletas por los frutos secos, ¿no? Em, Bien, acá me dicen frutos secos y variedad de legumbres, frutos secos, ok. Bueno, a mí me pasa si como todos los días me inflama. Y para Pero aportar algo, yo creo que también sirve mucho esto. Claro, pasa, pasa. quedaba para aportar. También está decir, bueno, darme cuenta de qué estoy consumiendo en vez de frutos secos o legumbres y poder reemplazarlos. Lo importante es que tener al alcance de las manos ese producto, ese alimento, porque eso te ayuda justamente a no reemplazarlos por ultraprocesados, por una galleta, que siempre uno busca lo más fácil. En el momento que tiene hambre, en esas colaciones por ahí en el día que uno se da, creo que ahí es el momento justo, empezar, digamos, a incorporar esos hábitos que siempre te va a ayudar a la planificación, que la organización lleva siempre a eso. Pero también entender que es un proceso, como que no de un día para el otro vamos a querer cambiar nuestra alimentación. Creo que se va dando de a poco al incorporar también toda la información y todo lo que uno debe consumir y este checklist que armaste para mí es fantástico. Bueno, después te lo mando también, Sabré. Sí, yo creo que es de a Sí. poco también. Por ahí el checklist ayuda justamente que ustedes tomen conciencia de eso. Y bueno, y tal cual como dice Sabri, esto de poder tener en casa, porque si yo no tengo, y chau. Entonces yo tengo que tener, por ahí, bueno, acá me dicen que por ahí picotean mucho y se entusiasman con los frutos secos. Por ahí, en ese caso, tener bolsitas. De todas formas, no hay que tenerle miedo al fruto seco, porque es un alimento tan natural y tan noble y tan protector que no, digamos, por ahí, bueno, hay que ir viendo si estoy comiendo más por ansiedad y demás, pero si no me hago bolsitas, ahí les voy a contar un poco las legumbres, cómo cocinarlas bien para que no inflamen, porque a veces tiene que ver con que no se cocinan correctamente, ¿sí? Porque ahí veo que me están poniendo bastante. Bien. Bueno, ahora vamos entonces a la parte de cómo aprovechar más los nutrientes. Básicamente hay 3 técnicas para aprovechar los nutrientes. Eh, Una es el remojo, que es la técnica más común, que básicamente es como está en la imagen, es poner en agua cualquier semilla. Cuando digo cualquier semilla me refiero a legumbre, cualquier cereal, cualquier fruto seco o las semillas de lino, de chía, de girasol y demás. Es importante hacer esta técnica en la heladera.
¿sí? A veces pasa que esto también puede generar indigestión y gases y demás, lo dejamos a temperatura ambiente y cambia la temperatura y hace calor y demás, y eso empieza a fermentar. Entonces, por eso es importante realmente como hacerlo en la heladera como para que la temperatura sea óptima. ¿Qué más? Esta técnica de remojo en las legumbres debe ser de 12 a 24 horas. Mientras más tiempo la dejemos, no solamente vamos a aprovechar más los nutrientes, sino que también vamos a hacer que todos aquellos compuestos que inflaman se vayan, ¿sí? Se desactiven. Entonces, por eso es importante al menos 12 a 24 horas. ¿Qué hace la gente normalmente? Lo pone a las 12 de la noche, el otro día se levanta a 7 de la mañana y la saca, y ahí es cuando no cumplieron las 12 horas. O por ahí se dice que son 8 horas nomás. Entonces es importante 12 a 24 horas y después cocinar muy bien. Las legumbres se tienen que cocinar en agua hirviendo 1 hora, ¿sí? Aproximadamente. A veces hay legumbres que vienen como precocidas y necesitan menos tiempo, pero las más naturales vienen así y necesitan buen tiempo de cocción. A veces con bicarbonato de sodio le podemos poner una cucharadita al agua y más de estos compuestos que generan gases también se van en combinación con ese bicarbonato y se acelera un poco el proceso de cocción. ¿Mm? Los cereales 8 horas, se puede remojar avena, se puede remojar arroz, se puede remojar quinoa, trigo sarraceno, lo que ustedes quieran, para aprovechar más los nutrientes. Frutos secos también 8 horas y semillas 6 horas. Si ustedes se fijan, en los frutos secos y semillas te sugieren no someter al calor. A veces hay gente que activa y después va y lo tuesta. Y ahí es cuando muchos nutrientes se pierden al tostarlo, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que los consuman así como están, queden más húmedos. A mí me gustan, es medio cuestión de gusto también, pero no es que todos los nutrientes se van a perder. Por ejemplo, si yo pongo al horno una almendra, el calcio queda, pero sí se va su grasa, que es lo más frágil. Bueno, después tenemos el germinado, que es la técnica que seguramente todos hicimos en la primaria, que es la que está en la foto, que en realidad es la técnica más eficiente. Lleva mucho más trabajo, entiendo eso, por eso también el remojo es la más común, pero es la técnica máxima para poder aprovechar los nutrientes. Y después el triturado, que no es tan eficiente, que obviamente no se va a hacer en una legumbre ni en un cereal, sino se va a hacer en frutos secos y semillas, y se debe hacer al momento de consumir. No sirve. A veces pasa que en las dietéticas te venden las semillas ya molidas y esas semillas no sirven. Están todos los nutrientes perdidos. Yo los tengo que moler en el momento. Sabri, ¿cómo en Jupeco qué hacen? ¿Remojo normalmente? En Jupeco sí, todo lo que son legumbres le hacen el remojo de 12 a 24 Perfecto. horas. Buenísimo. Acá ella va a saber de eso. Pero sí, es lo principal, por eso también Sí, tenemos el emprendimiento en las entregas que son semanales, porque tiene todo un proceso, no solo el proceso de hacer la cantidad para vender, sino justamente es tener en cuenta las 12 24 horas de remojo y todo el proceso que sigue. En el caso, por ejemplo, de los medallones, también lo que son las albóndigas, que también utilizamos legumbres, el falafel que usamos garbanzos también. Y después quería aportar como un tip que no es parte de Jupeco, pero que suelo hacer con el tema de las semillas frutos secos. Yo trato de todos los días incorporarlos, más que nada en desayunos o meriendas. Entonces, esto de triturarlos en el momento está bueno y lo mezclas con frutas, con yogures, con licuados, en realidad de frutas también sirve mucho ahora con el tema del calor, está buenísimo para incorporar. Genial. Bueno, bárbaro, Sabri. Gracias, gracias, gracias. Em, Ah, como la chía pudín también, es buena esa. Sí, es buena para los días de calor. Cuando Sí. hacemos chía pudding, ponemos la chía, puede ser en una leche vegetal o en un yogur o en una leche de vaca para quienes consuman, y esa semilla de chía larga como un gel que espesa y es como que se forma como un yogur. Ya ahí estás haciendo remojo, no es necesario poner en agua antes, sino ya ahí con el mismo líquido se está activando. Y también me preguntaron si el germinado se realiza sin remojo. En realidad, vos el germinado primero lo remojas, después descartas el agua de remojo y después lo acomodas, digamos, como las semillas, las pones medias inclinadas y demás, y ahí van a empezar a crecer. Pero necesitan primero el remojo.
Bueno, vamos entonces con las proteínas, ¿sí? Cómo cubrir las proteínas. Ya esta es la última parte de la charla. Vamos a ver cómo cubrir algunos nutrientes. Proteínas. Como les decía recién, las legumbres son la principal fuente de proteína. Fíjense que en 20 gramos de proteínas hay en 100 gramos de legumbres, ¿sí? Parece un montón 100 gramos de legumbres, pero una persona que tiene una alimentación basada en plantas, a lo largo del día pasa esa cantidad, ¿sí? Lo importante es que estén a diario en diferentes formas, como les digo, por ahí si yo lo pongo en la mañana en un hummus, después del mediodía lo pongo en un fideo de legumbres, a la tarde en un pan, a la noche en una hamburguesita, ya está, estuve comiendo legumbres todo el día de diferentes formas. Sí es importante saber de que los otros alimentos que yo les nombré recién, los cereales, principalmente los que están ahí, quinoa, amaranto y trigo sarraceno, después los frutos secos también aportan proteínas, en menor cantidad aportan proteínas. Entonces van a terminar, digamos, como nos van a ayudar en cierta forma a cubrir ese valor de proteínas que nosotros necesitamos. Bien, y un detalle, bueno, ahí fíjense huevos y lácteos, fíjense 3 gramos de proteína en 100 mililitros. Por ahí nosotros no comemos 100 mililitros, comemos de repente, no sé, 200 mililitros en una taza, pero son 6 gramos de proteínas contra 20 que tiene una legumbre. El huevo, perdón, el huevo en realidad es un huevo, me confundí ahí, un huevo tiene 6 gramos de proteína, pero también es muy poco comparado con las legumbres, ¿no? No es que no sume, por ahí para quienes comen huevo suma, pero no es tanto como la legumbre en cantidad. Y algo importante es esto que yo les decía, como a lo largo del día, combinar con cereales, con semillas, estas legumbres como está en el cuadro, porque eso va a ayudar también a complementar las proteínas. Ustedes imagínense las proteínas como un collar de perlas, donde cada perla es un aminoácido, ¿sí? La carne y los alimentos de origen animal, cuando yo los consumo es como si me consumiera todo el collar de perlas entero, o sea, tengo todos los aminoácidos que necesito y las proteínas completas ahí. Con los alimentos de origen vegetal no pasa eso. Yo en las legumbres voy a tener algunas perlitas, en las semillas algunas otras perlitas, en los cereales algunas otras perlitas. Entonces lo que yo tengo que hacer es a lo largo del día consumir todas y combinarlas para lograr ese collar de perlas completo en mi cuerpo, adentro, ¿sí? Bien. Acá hay algunos ejemplos de cómo combinar para que lo tengan en cuenta. Un pan integral, que es un cereal con un hummus, ¿sí? Y puedo espolvorear con semillas, entonces ahí tengo todo. Algún panqueque que me haga con semillas y harina de garbanzo, galletas de legumbres y frutos secos, hamburguesas de legumbres y cereales. Entonces, bueno, ahí vamos combinando de diferentes formas estos grupos de alimentos. Pero quédense tranquilos que si a lo largo del día suman todos los alimentos en cantidades, las proteínas las van a cubrir. Bien, ahí me preguntan 100 gramos de legumbres ya cocinadas. En realidad cruda, después cuando se cocinan pueden ser 200, pero los van a comer a lo largo del día, obviamente si tienen estas precauciones de ir poniéndola a lo largo de las diferentes comidas. Bien, no sé si hay dudas de las proteínas, si no vamos al hierro. Parece que no, porque no me han preguntado. Ok, vamos con el hierro. Ahora lo que vamos a ir haciendo es nombrar diferentes técnicas para aprovechar los nutrientes. Lo que yo quiero que se lleven es que básicamente en todos los nutrientes las técnicas son muy similares, para que no se vuelvan como tan locos de que "Ay, con el hierro tengo que hacer esto con... Van a ver, ahora ya después les voy a dar una conclusión como para que se queden tranquilos. ¿Dónde está el hierro? Que dicen que está nada más en la carne. Bueno, está en los vegetales de hojas verde oscuro. La vamos a encontrar en la selga, en la espinaca, en la rúcula, en el cale, en la chicoria. Y también está la papa, ¿sí? La papa tiene hierro. Dentro de las legumbres, la mayoría, pero principalmente lentejas, garbanzos, porotos, aduki, soja, el tofu, que el tofu es un derivado de la soja. Frutos secos y semillas, el maní, es fuente de hierro, la almendra, la chía, el sésamo. Dentro de los cereales, avena y quinoa son los que más hierro tienen. Y después la levadura nutricional y la espirulina, que son complementos nutricionales que nosotros podemos poner en nuestras comidas también. Fíjense que una taza de lentejas tiene 8 miligramos de hierro.
un hombre necesita eso por día. O sea, el hombre con una taza de lentejas ya lo cubre, ¿sí? Nosotros las mujeres no, necesitamos un poco más, 18 miligramos. Pero si nosotros vamos poniendo un puñado de frutos secos al día, cereales, vegetales ricos en hierro, lo cubrimos, incluso lo podemos hasta pasar. ¿Mm? Bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta? A partir de ahora van a ver que lo que cambia en realidad sería lo que está a la derecha de ustedes, que son las técnicas o algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta para que ese hierro se absorba mejor. Es alejar todo lo que tenga polifenoles, que está en el té, en el café, en el mate, en el vino, en la cerveza negra, ¿sí? De las comidas, aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Yo lo que siempre digo es, como para que uno no se vuelva tan loco, es bueno, al menos de las comidas principales, intenten hacerlo como de almuerzo y de cena, que es donde mayor cantidad de estos alimentos podemos poner, ¿sí? Pero recuerden como no terminar de comer y tomarse un té, un café o empezar con el mate porque no lo van a absorber, ¿sí? Comer las comidas con vitamina C. La vitamina C, que van a ver que para otro nutriente pasa lo mismo, ayuda mucho a la absorción de ese hierro. Entonces, fíjense, con una naranja, con medio limón o con un tomate grande, ya ponemos muchísima vitamina C para que ese hierro ya al menos un 30% más se absorba. ¿M? Lo encontramos en todos estos alimentos. El brócoli tiene vitamina C, el pimiento, el repollo, el tomate, como les decía recién, limón y los cítricos en general. Yo me puedo comer una naranja de postre, una mandarina de postre, o puedo poner unas gotitas de limón al agua o condimentar la ensalada con limón. Ya me quedo tranquilo de que mi hierro se está absorbiendo mejor. Bien. Y algo que es importante es no consumir lácteos con fuentes de hierro vegetal. Típico caso, ahí tenemos como las lentejas con queso o la hamburguesa con queso arriba. No es que no se va a absorber nada el hierro, pero sí interfiere un poco, entonces evitemos eso en lo posible. O la leche con la avena, leche obviamente de vaca, con avena, la leche vegetal no hay problema. Y bueno, y como les decía recién, si se puede remojar, germinar, triturar, muchísimo mejor para aprovechar ese hierro. ¿Mm? Bien. ¿Dudas del hierro? La avena instantánea me lo preguntan siempre. La avena instantánea es típica. La avena instantánea en realidad es como comer arroz crudo. Tengan en cuenta eso. Genera mucha, mucha, mucha indigestión. Hay gente que vive mal de la panza y en realidad es porque vive comiendo avena instantánea. Es como que la industria la agarra, le hace un proceso una cocción muy chiquita y después nosotros agarramos y la metemos en todos lados así como está. Entonces yo siempre sugiero remojarla al menos, o si se puede cocinar, que se cocine la avena. Bien. ¿Pasamos al calcio? ¿Están mareados o están bien? ¿Están bien? Ok. Frutos secos y legumbres, buena combinación, porque leí que las almendras tienen bastante calcio. Sí, no hay problema. No hay problema, porque es el calcio animal, ¿sí? No es el calcio vegetal. Avena integral, me dicen. En realidad la avena es integral porque la industria no la hace refinada. No viene avena. A veces le ponen avena integral, la verdad no sé por qué, pero la avena tiene fibra, así que es integral. Lo que ustedes tienen que fijar es que si es instantánea o no. Bien, vamos con el calcio entonces. ¿Dónde lo encontramos? Miren todos los alimentos que tienen calcio. Brócoli, repollo, cale, nabo, naranja. La naranja también tiene calcio. Fíjense que yo recién les decía que el calcio tiene vitamina C. O sea que no es que un alimento va a tener una cosa, todo va a tener todo también en cierta forma. Los higos desecados, las nueces, las almendras, las semillas de sésamo, de girasol, de zapallo. 2 cucharas de sésamo es igual a un vaso de leche en calcio. ¿M? Tengan en cuenta eso también. Fíjense las legumbres, soja, que recién les decía que tiene hierro, bueno, también tiene calcio. Tofu igual, garbanzo igual, también tiene hierro, pero también tiene calcio. Un dato importante es que por esto que les decía de las proteínas y demás,
en relación al calcio, se ha visto que los vegetarianos y los veganos necesitan menos calcio. Las recomendaciones varían dependiendo del país, pero pueden ir de 500 miligramos a 1000 miligramos de calcio. Con más o menos los alimentos que les decía recién, las cantidades lo recubren. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para mejorar la absorción? Misma recomendación que el hierro, ¿sí? Alejar los polifenoles de las comidas. Entonces, evitar el café, el mate, el té, cerca de los alimentos fuente de calcio. Evitar el exceso de sodio, por esto también que les comentaba, ¿sí? Por eso el queso tampoco ayuda cuando estamos acompañando porque tiene muchísimo sodio, interfiere en esa absorción del calcio. Y nuevamente, no olvidar técnicas para aprovechar los nutrientes con el calcio también. Bien, ¿dudas del calcio? Estamos re bien. Estamos bien. Bueno, último nutriente sería el zinc. Acá me preguntan, ¿cuánto es el máximo de sodio que podemos consumir por día? Depende de la persona, pero si es una persona sana que no tiene ningún problema cardiovascular, es una cucharadita de sal por día, como para que lo tengan en cuenta, eh, de, de té, ¿no? De las chiquititas. Eso por día. De todas formas, el problema con el sodio, sobre todo con todas las enfermedades cardiovasculares y demás, no es tanto el sodio que uno agrega a la comida para cocinar, sino más el sodio de los ultraprocesados. Ese es el que mayor problema causa. Si ustedes comen natural, le ponen sal a la comida, es algo que le ponen un montón, obviamente, pero si más o menos le ponen esa cantidad, van a estar bien. Bueno, y vamos ahora con el zinc. ¿Sí? Fíjense que el zinc está en las legumbres también, porotos negros, rojos, lentejas, que también tenían hierro, la soja tiene todo. Semillas, principalmente zapallo, girasol, sésamo, frutos secos, almendras, nueces, maní, cereales integrales, arroz, avena, amaranto. Y complementos, la levadura nutricional y el germen de trigo también tienen muchísimo zinc. Ahí yo le pongo la recomendación para hombres, para mujeres un poquito menos, pero los van a cubrir. Lo importante, como les digo, es esta variedad. Sin la variedad, obviamente, los nutrientes no se cubren. Si después ustedes hacen análisis de sangre y notan que hay algunos alimentos algún nutriente que tienen deficiencia, pueden hacer más hincapié, si de repente les da bajo el zinc, en los porotos negros, rojos, en la lenteja y demás. Pero bueno, en general, digo, no se vuelven tan locos y coman de todo, ¿no? En variedad. Y fíjese que el zinc también hay que acompañarlo con vitamina C. Para que se absorba mejor. Entonces, misma recomendación, mismos alimentos, pimientos, cítricos más conocidos, tomate, brócoli. Bien. Y por último, remojando, germinando, triturando, se va a absorber. Bien. Entonces, ¿cómo consumir germen de trigo? Me preguntan acá. El germen de trigo lo podés poner a alguna preparación, por ejemplo, si te querés hacer una masa de tarta, podés reemplazar parte de la harina por germen de trigo, podés espolvorearlo en alguna preparación, eso digamos como a vos te guste, igual que el salvado de avena, se usa muy similar, o la levadura nutricional. Son complementos, es como para sumar a la comida, le puedo poner una cucharada como para que tenga más valor nutritivo. Bueno, entonces conclusiones. La alimentación basada en plantas debe incluir todos los grupos de alimentos, lo van a chequear ahora con el checklist que les mande, en variedad y en cantidad. Tienen que alejar, así como para que les quede fresco y fácil, té, café, mate, no abusar de sodio, sumar vitamina C y suplementos. Siempre recuerden el suplemento de B12 y D en caso de que les dé baja también. Y utilizar las técnicas para aprovechar los nutrientes. Bien, estamos bien, me parece, pero no hay dudas. Ok. ¿Qué les queremos contar? Es que esto que decía Sar recién, que es muy importante la organización de la cocina. Sin eso,
todo lo que nosotros querramos lograr va a ser muy difícil. Les quería contar que tengo un recetario y un ebook en realidad que saqué, que es recetario con Meal Prep, que sirve justamente para todo esto y está muy, muy, muy completo y tiene todo lo que es las estrategias para cocinar una vez y comer sano toda la semana. Tienen cómo conservar y cocinar todos los grupos de alimentos. En este ebook yo les explico cómo cocinar la avena, cómo cocinar las lentejas, cómo dentro de las legumbres hay algunas, la lenteja turca que no se remoja, lo voy explicando, cómo cocinar la quinoa, el amaranto, bueno, todos los alimentos, cómo conservarlos para que no pierdan los nutrientes, vitaminas, minerales y demás, y para que sean más ricos y frescos también, cómo descongelar los alimentos también de la forma correcta y además tiene un montón de recomendaciones nutricionales, cómo eliminar pesticidas de frutas y verduras, cómo reemplazar el huevo, cómo reemplazar el queso, cómo hacer rellenos dulces saludables, cómo reemplazar carnes y tiene más de 60 recetas por grupos de alimentos, ¿sí? La verdad que está súper, súper, súper completo. Son 130 hojas llenas de información con un montón de recetas re ricas. Y bueno, por haber participado en el taller tienen un 10% de descuento. Ya sé que algunos de acá lo tienen al ebook, pero bueno, tienen un 10% de descuento. Y si además, ahora Sabri les va a contar también del box de Jupeco, compran el box de Jupeco, se suman a eso, van a tener un 5% extra y pueden abonarlo en 3 cuotas sin interés. Van a terminar pagando cuotas de 2.200 o 2.400 pesos, dependiendo si compran el box o no. Así que bueno, quien lo quiera puede enviarme un mensajito cuando termine la charla. Cualquier duda que tenga del ebook, por supuesto, se la cuento. Y si quiere, le paso el link para que abonen. Con tarjeta, por supuesto, también puede ser por transferencia. Sabri, si vos querés contar del box. Sí, por supuesto, obvio. Les cuento así como para que tengan una idea, por si la mayoría creo que no nos conocen, tenemos ahora hace muy poquito que largamos este WhatsApp Pupeco, donde contiene todos nuestros productos. Justamente la idea es ayudar a que puedan organizarse y planificar su semana cubriendo todos los alimentos nutricionalmente, y que tengan siempre al alcance de la mano, como siempre digo, esto de sacar del freezer y bueno, complementar con lo que son legumbres, principalmente, creo que eso ayuda un montón y también hacerlo simple para la cotidianidad del día de cada uno. Este bot tiene medallones, albóndigas, falafel y empanadas. Todos los productos vienen congelados y son caseros, ricos y nutritivos. Claramente son veganos también, agroecológicos. Entonces es como un bot completo con todos nuestros productos para que puedan probar y degustar también si es la primera vez. Buenísimo. Y es riquísimo. Doy fe que es re rico. Sabri, ahí nos están preguntando los precios. Si querés decir el box, lo que sale. Los precios, sí, ya acá mismo lo tengo. Voy a chequear por las dudas y no me quiero equivocar, pero ya mismo lo tengo acá a mano. Em, Les digo los precios para que tengan en cuenta. El bot sale 5.500 completo. También obviamente pueden pedir si quieren el producto por separado, por si quieren empezar a probar de a poco. Yo les súper recomiendo el bot que viene completo con todo para que puedan tener también cantidad y variedad para sus días, digamos, y planificar sus semanas. A ver, sí, pueden consumir los niños sin ningún problema. Justamente, como hablábamos con Fer recién, lo que es toda la alimentación basada en plantas, también se recomienda mucho para tener una alimentación equilibrada para los niños. Em, es los más el bots. A ver. Ahí dicen que extrañan Jupe con ¡Ay, lo qué que... pena! Gracias, Lara. Uh, Vamos, Ahí te... vamos a ver, no sé, hay que ver el tema conservante, eso hace que por ahí no podamos extendernos tanto y para que se mantengan congelados. Era un cliente fiel. Gracias, Lara. Sí, gracias por recomendarnos. Pero bueno, Bien. vamos a tenerlo en cuenta y ver qué podemos hacer en ese caso.
Genial. Bien, por las dudas les cuento que también el ebook, que digamos tiene un valor de 8.000 y con el descuento les quedaría en 7.200 y si además compran Jupeco les quedaría en 6.800, ¿sí? Por eso yo les decía más o menos cuotas de esos valores, 2.200, 2.000, 2.400 y si no, 7.200. Bueno, gente, acá ahí les decimos muchas gracias a todos por participar. Sí. Gracias, gracias. No sé si tienen más dudas. Muchas gracias. Genial. No sé si encontraste el precio perdón, antes que se vayan del box. Sí, sí, es 5.500 el precio del box. Buenísimo, genial. Si cualquier cosa nos van escribiendo, pueden anotar ahí el número de Es un Jupeco para complemento justo escribirles. con el ebook para arrancar. Sí, re. Ver la mejor Gracias, nutrición. Sí. gracias. Buenísimo. Gracias por los lindos mensajes. Ay, sí, hermoso, gracias. Ujú. Nos estamos viendo en la próxima charla. Y sí, también pueden comentar eso, de qué puede ser la Sí, próxima charla. es verdad. ¿De qué les interesa, no? Sí, Buenísimo. tal cual. La información es poder, tal cual, sí. Charla de Sí. cómo disminuir los ultraprocesados, está buena. Está buena esa. Sí, es muy buena. Sí, porque está difícil eso en el ambiente que estamos. Bueno, gracias a todos por Sí, participar. muchas gracias. Gracias. Ahí dejé de compartir, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. No se ve la pantalla. Buenísimo. Tienen ahí algunos. Bueno, ¿querés que cerremos, Sabri? ¿Sí? Cerramos sesión. Sí, sí. ¿Me tenés Dale, ahí? Sí, dale. dale, buenísimo. Muchas gracias, Fer. Adiós, gracias a Ya. ustedes. Chau, chau. Chao. Un gusto siempre. Gracias.